Muy buenos días, jóvenes del grupo Gauss. Hoy iniciamos nuestra primera clase virtual de lenguaje, mostrándoles esta imagen en donde vemos diálogos, personas dialogando, personas conversando. Entonces esto nos induce de que el tema de hoy será la comunicación. La comunicación. Jóvenes, ¿qué es la comunicación? Cuando yo hablo con una persona, estoy comunicando. Cuando yo me dirijo a ustedes, estoy comunicando algo. ¿Qué estoy comunicando? Lo que quiero transmitirles a ustedes. Estas pueden ser los sentimientos, emociones, opiniones, ideas. Y por eso se dice que la comunicación es un acto en el que la persona establece contacto con otra para intercambiar ideas. Esa es la comunicación. Jóvenes, para que haya una comunicación eficaz, nosotros necesitamos algunos aspectos que nos van a ayudar. Esos aspectos conocemos como elementos de la comunicación. La transmisión de información mediante señales, codificación, supone existencia de un emisor que, de acuerdo a un determinado código, emite un mensaje con un referente determinado en un contexto dado, es decir, en un lugar, en un tiempo determinado. El mensaje viaja a través de un canal y llega al receptor que lo codifica, ¿no? Entonces aquí vemos esos aspectos que conocemos como elementos de la comunicación juegan un papel fundamental. Ahora veamos uno por uno. El emisor es quien envía el mensaje. El emisor es la persona que codifica el mensaje, construye el mensaje, elabora el mensaje para enviar al receptor. El receptor es quien recibe el mensaje e interpreta el contenido de la misma. Luego tenemos otro de los elementos importantes, ¿no? que es conocido como el soporte físico de la comunicación, que es el canal. Es el puente por donde se envía el mensaje, ¿no? Gracias a ese conducto el mensaje llega al receptor. Luego tenemos el código, conjunto de signos con los que se codifica el mensaje. Este elemento es común al emisor receptor. El código tiene que ser real, concreto. En este caso, yo estoy utilizando el código lingüístico, que es el idioma castellano. Y ustedes también. Entonces la comunicación será eficaz, porque estamos utilizando el mismo código. El mensaje, lo que el emisor le dice al receptor, es el contenido de la comunicación, ¿no? Ahí va las ideas, lo que quiero decir al receptor. Y por último, tenemos el contexto, lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Es decir, el contexto es el lugar, el tiempo, ¿no? en que se lleva a cabo la comunicación. En este caso, el proceso comunicativo se está dando en horas de la mañana, ¿no? en mi casa, y ustedes están en sus hogares. Ese es el contexto. Entonces, hemos visto los elementos de la comunicación y vamos a continuar. Está bien, ya conociendo los elementos de la comunicación, aquí hay un ejemplo, ¿no? A ver, primero vamos a leer el mensaje. Dice así: durante la noche, en la sala de espera de un hospital, el abuelo le contó
una historia de terror a su nieto. Ese es el contenido del mensaje. Ahora vamos a reconocer los elementos de la comunicación. Emisor. ¿Quién cuenta la historia? El abuelo es el emisor. ¿Quién recibe? ¿A quién le cuenta? Al nieto. El nieto es el receptor. ¿Ya? ¿Qué le dice? ¿No? El mensaje es el contenido de la historia, o sea, historia de terror. ¿Ya? ¿Qué signo ha utilizado? Lingüístico. En este caso el castellano, es el código. Ahora, ¿cómo llega, ¿no?, ese mensaje al nieto? A través de ondas sonoras, porque está hablando. Ahora, ¿en dónde se lleva a cabo el proceso comunicativo? En la sala de espera del hospital. Ese es el contexto. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo del proceso de comunicación teniendo en cuenta sus 6 elementos. Bien, jóvenes, continuando con nuestra clase, ahora veremos tipo de comunicación. Nosotros, los seres humanos, nos comunicamos de diversas maneras. Dentro de ello, por ejemplo, tenemos aquí por el tipo de código, por el espacio, por la dirección del mensaje, por el emisor y por la relación emisor-receptor. Por el tipo de código, lingüística, se usan los signos lingüísticos, ¿no? Esto a la vez es oral y escrita. Oral, por ejemplo, diálogos, conversaciones. Escrita, una carta, periódico, etc. No lingüística, usa signos no lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, como los gestos, mímicas, ¿no?, etc. Por el espacio, directa. Es cuando el emisor y el receptor se encuentran en un mismo espacio y tiempo. Por ejemplo, dos personas dialogando frente a frente, directo. Indirecta, el emisor y el receptor están distantes. Cuando alguien conversa por el teléfono. Por la dirección del mensaje. Unidireccional. El emisor como el receptor mantienen sus roles. Por ejemplo, aquí un claro ejemplo es una obra literaria, el autor y las personas que lo leen. Recíproca o bidireccional. Se da el intercambio de roles entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, una discusión entre dos personas por un problema, ¿no? Hay un diálogo, intercambio de ideas. Eso se llama recíproca. Por el emisor, individual. Tanto el emisor como el receptor es una sola persona. Ejemplo, una conversación por teléfono móvil. Persona a persona. Colectiva o masas. El emisor y o el receptor es una variedad de individuos u organismos. Un claro ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, un meeting político. Una persona se dirige a muchas. Por la relación emisor y receptor. Intrapersonal. Es la que realiza una persona consigo misma. ¿Ya? Por ejemplo, monólogos, las reflexiones. Es decir, es intrapersonal porque yo me pregunto o yo me hago una pregunta y luego yo mismo me respondo. Las reflexiones también es comunicación intrapersonal. Y por último, interpersonal. Se realiza entre dos o más personas. Por ejemplo, lectura de un periódico, un diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, jóvenes, espero que haya sido claro. Si tuvieran algún problema, ya en la tarde, en hora de nuestra videoconferencia, estaremos resolviendo que algunos problemas de repente pueden suscitar. Muchas gracias, muy buenos días.